conceptos clave que la componen, ¿vale? A nivel historiográfico, teórico, sociopolítico, intentando dar a su vez un contexto a las posteriores exposiciones. Cabe aclarar que la intencionalidad con la que se gestó surge de la necesidad de hacer el ejercicio de constatar puntos de vista generados en diferentes sistemas académicos, lo cual fue bastante enriquecedor para ambos, y por otra parte intentar dar respuesta a la posibilidad o no de la existencia de una arqueología americana desde un continente. Vale, para comenzar voy a intentar situarlos a nivel histórico, tratando de abarcar en pocos minutos alrededor de 60.000 años, ¿sí? Una primera etapa, entonces, hablamos en América, que sería la parte, la América prehistórica, que sería el paleoamericano periodo arcaico. ¿Sí? Básicamente, en torno a esto siempre está el debate de lo que tiene que ver con el poblamiento americano. Se habla de un primer poblamiento a partir de la teoría de Clovis, ¿no? O sea, la cultura Clovis, de 13.000 años antes de nuestra era, que es básicamente el paradigma oficial en el que se habla de la entrada del hombre a partir del estrecho de Bering. A posterior de los 60 se empieza a hablar de la época pre-Clovis, o sea, el debate empieza a enriquecerse un poco más y se dice, bueno, a ver, probablemente hay fechas más antiguas donde se pueden datar, mucho más al sur, incluso se pueda llegar a alargar hasta 60.000 o 14.800 años antes de nuestra era. Básicamente en el arcaico se caracteriza, como en muchos lugares, por bandas de cazadores-recolectores y llega hasta al 8.000 de nuestra era. Viene el periodo formativo, comienzan las primeras civilizaciones, surgimiento de agricultura, sedentarización, por ende un poco más de complejidad. Destaca la cultura chavín, la cultura olmeca y los Anasazi en el sur del actual Estados Unidos. El periodo clásico, que vendría a ser el gran esplendor de estas civilizaciones, a partir del 292 y que va hasta 1492, con la llegada europea al continente, en el cual destacan en Oasis América la cultura Anasazi, que ya la habíamos mencionado, los indios pueblo, la cultura mogollón y orocam, en Mesoamérica la cultura olmeca, Teotihuacán, la cultura maya, Monte Albán, tolteca, los aztecas, en Sudamérica la cultura chavín, moche, nazca, huari, Chachapoya, Chipcha, Quimbaya, Imperio Chimú, el Imperio Tiahuanaco-Huari en la zona de Bolivia y el Imperio Incaico. Perdón que mencione tanto, pero también la idea era, había muchas civilizaciones, había muchos pueblos que estaban en pleno esplendor. Llegamos al encuentro, por llamarlo de alguna forma, cultural de América con la Europa. Estamos hablando de 1492. La conquista, como bien se menciona después, es un proceso de exploración, asentamiento por parte de potencias como España y Portugal durante el siglo XVI y otras potencias europeas durante el siguiente siglo. Hay conceptos claves dentro de este periodo complejo que realmente nos llevaría para otra ponencia, pero podemos mencionar descubrimiento, conquista, cristianismo, canibalismo, esclavismo, chaconazgo y encomienda, mercantilismo, civilización, nuevos productos y finalmente un debate que va alrededor de una leyenda negra. A partir del siguiente periodo, podemos hablar entre el siglo XVI y el siglo XIX, de un dominio de Europa sobre el continente, lo que se denomina el periodo colonial de las colonias americanas en Europa. Son asentamientos de los gobiernos y de las formas de gobierno a lo largo del continente con la intención de extraer materias primas, básicamente. A continuación, el siguiente periodo tiene que ver con los periodos de la independencia de las colonias. Esto va entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Se da a partir de dos factores importantes. Uno, la situación convulsa de Europa. Recordemos que Napoleón estaba expandiendo su territorio, por decirlo de alguna forma, y una posterior sublevación de nativos y criollos. Estos criollos son una clase dirigente que se forma aquí en Europa. En el siguiente periodo ya estamos hablando de la consolidación de las nacientes repúblicas americanas durante el siglo XIX y va hasta la actualidad. Básicamente tiene que ver con conflictos internos y limítrofes entre los nuevos estados. Destacan, por decirlo de alguna manera, la Guerra del Pacífico, que es la guerra entre Perú y Chile, por la cual Bolivia, que no estaba en el conflicto, pierde su mar. La Guerra de la Triple Alianza, que es entre Brasil, Uruguay y Argentina desahuciando a Paraguay. Y el expansionismo de Estados Unidos, que comienza de alguna forma a quitar territorio a sus vecinos, y México es uno de los territorios que va perdiendo. Finalizando, tenemos una supremacía por parte de Estados Unidos a partir de la instauración del Canal de Panamá,
la Primera y la Segunda Guerra, el panamericanismo como una forma de frenar el peligro rojo, las dictaduras latinoamericanas, la Revolución Cubana, más dictaduras, esta vez propiciadas por la CIA, y una constante montaña rusa de crisis económicas y políticas que, según me dijeron, ya no siguen existiendo. América está muy tranquila en estos momentos. Ahora vamos a dedicar una parte a la parte de la historiografía. Vale, vamos a realizar una pequeña introducción en este aspecto. Y para realizar una historia de la arqueología en y de América hay que tener en cuenta lo que viene pasando en Europa en el periodo ilustrado. En este momento se empieza a modificar la concepción del origen y del género humano, que hasta el momento seguía fielmente el relato bíblico. Además se introducen nuevos conceptos tales como cambio, progreso y causa, y poco a poco se va acentuando esta idea de una existencia de la humanidad previa al diluvio. En América no quedan al margen, sino que estas inquietudes entran en la American Antiquarian Society, fundada en 1812, y se va abandonando el estereotipo que se había construido en torno a la inferioridad de las culturas americanas con respecto al viejo mundo. A ello contribuye también el nacionalismo que surge con las luchas independentistas y el descubrimiento de las ciudades perdidas de las selvas de Chiapas, Petén, Honduras o la península de Yucatán. En Norteamérica, desde antiguo, se realizan una serie de excavaciones con el fin de recuperar objetos atribuidos a estos pueblos que han sido conquistados, y el afán de estos rescates es bien la curiosidad o bien el coleccionismo. En estos primeros años de la arqueología se van a caracterizar sobre todo en principio por la difusión de técnicas descriptivas y de clasificación tipológica, conjuntamente con la idea de un progreso cultural continuo evidenciado al confrontar objetos prehistóricos con clásicos antiguos. Las ideas evolucionistas del siglo XIX impulsaron la creación de cuadros secuenciales basados en la comparación tipológica de determinados los rasgos o formas, que de ese modo se transforman en indicadores del desarrollo cultural de una región. Los arqueólogos americanos utilizaron profusamente el método comparativo en sus descripciones. Técnicamente se desarrollaron los métodos de excavación, aunque la estratigrafía tan importante para los europeos y a modo de secuencias va a estar un poco relegada a un segundo plano hasta el siglo XX. A principios del siglo XX se impera un cambio en la arqueología, y este cambio viene de la mano de la introducción de la estratigrafía. En este segundo periodo se observa dos tendencias. Por un lado, la arqueología que tiene la tendencia de observar los resultados en torno a la datación, y después intentos pioneros para determinar la funcionalidad de los objetos dentro de un respectivo contexto. Por un lado, se incrementan las seriaciones, producto del reconocimiento de varias culturas arqueológicas definidas por la similitud de rasgos tomados como indicadores que caracterizarían la manufactura del objeto por parte de un pueblo ya desaparecido. La seriación se regía por dos supuestos básicos: lo más simple es lo más antiguo que lo más complejo. Y el otro supuesto es los objetos, formas y técnicas deberían de ser, las que sean muy semejantes serían contemporáneos. Mediante ambos sistemas, la estratigrafía y la seriación, se construirían tablas tipo, y varios tipos conformarían complejos distribuidos en un área geográfica. Las tendencias anteriores ignoran completamente al hombre, creador de aquellos objetos cuya actividad carecerían totalmente de significación. Ya a finales de los años 30 del siglo pasado, los arqueólogos buscaron formular nuevos marcos teóricos con el objetivo de comprender los cambios experimentados en el pasado. Para ello se apoyaron en la etnología y en la antropología, y lentamente las ideas de función y relación con el medio ambiente fueron plasmando una serie de investigaciones que tendían a unir la arqueología con la antropología. En Norteamérica, la concepción holística de la antropología cultural haría derivar a la arqueología hacia una reconstrucción sintética del pasado. Rush fue uno de los primeros arqueólogos que en los años 40 urgió a buscar las relaciones entre los artefactos y los aborígenes que los manufacturaron y emplearon. Sus ideas fueron tomadas por Bennett, quien propuso denominar arqueología funcional a esta nueva versión de la disciplina.
En 1948 se publicó la obra de Taylor, que marcó un hito importante en la arqueología, ya que reformula la teoría arqueológica. Sostenía que era una falacia hablar de cultura material, puesto que la cultura era una construcción mental conformada por ideas. Es a partir de Wiley y de su estudio en el Valle del Viru que tuvo como objetivo fundamental verificar el contexto y función de las construcciones a lo largo de sus sucesivos periodos culturales. Otro de los investigadores a tener en cuenta fue Stewart, que empleó el concepto de etapas culturales. Y llegamos a, digamos, como el cambio que la arqueología americana nos ha legado un poco a la arqueología en Europa, y es la aparición de la New Archaeology con la arqueología procesual en los años 60, ¿vale? Tiene gran impulso entre los arqueólogos latinoamericanos y británicos, pero bueno, sobre todo son Binford y Clark, ¿no? los investigadores paradigmáticos. La filosofía procesual era una reacción contra la arqueología prehistórica europea, cuya base era fundamentalmente la historia de la cultura, sobre todo la cultura material. Los viejos arqueólogos no recurrían al método científico, sino que se basaban en una amplia formación humanística, dilectante, sin objetivos concretos y por tanto ajenos al método científico. En este momento se empieza a utilizar el método, el método científico en la arqueología. Otras de las líneas que surgen en la arqueología americana es la denominada como arqueología social latinoamericana, pero debido al carácter político que tiene, creemos más conveniente que pase a ser comentada en el siguiente punto. Vale. En consonancia con lo que comentaba mi compañera, la situación política y social de América tiene bastante influencia en la disciplina. Solamente para contrastar esto, nos hemos enfocado en 4 ejemplos al respecto, pero tenemos en cuenta que hay otras cuestiones que generalmente, o bien negativa o positivamente, están influyendo en la disciplina. Uno de ellos es el desarrollo de la arqueología forense. En América Latina, la arqueología forense, desgraciadamente, se empieza a desarrollar a partir del esclarecimiento del destino de detenidos desaparecidos relacionados o bien con la represión o la violencia política de las últimas décadas del siglo XX. Los equipos de antropología forense son, mediante un procedimiento técnico y científico, los que han dado estrategias sobre la represión y sobre todo han influido para cambiar la narración de lo ocurrido. Desde los 80 han sido convocados en distintos lugares de América Latina y a partir de las décadas siguientes han colaborado con distintos lugares de Asia y Europa. En Chile, por ejemplo, es donde se da el primer grupo de arqueología forense, antropología forense, a partir del golpe de Estado del 73. A partir del 87, por ejemplo, surge otro de los grupos emblemáticos, que es el Grupo Argentino de Antropología Forense, y con el tiempo se van formando en el continente diferentes grupos, como por ejemplo la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, el Grupo de Investigaciones de Arqueología Forense de Uruguay, e inclusive desde 2003 se identifican ya redes o asociaciones a nivel latinoamericano como la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense. Otro de los conceptos que tuvimos en cuenta para la cuestión política y su influencia en la disciplina es el activismo indígena y campesino. Se puede situar que a partir de los años 80 surge un poco el debate sobre la multiculturalidad de la región y los derechos de autodeterminación sobre el reclamo de su patrimonio ancestral. También durante la década de los 80 y 90 en varios países de América Latina se empieza a plasmar la idea de reformar constituciones nacionales para, digamos, dar un poco de cabida, de lugar a estos grupos, que sin embargo en la praxis finalmente no terminan cuajando. Se tiene siempre la imagen, sobre todo a nivel estatal, de la concepción del buen salvaje, que vive en plena armonía con la naturaleza, que son los futuros guardianes de las selvas y los recursos naturales, pero es una idealización que de cualquier manera les quita protagonismo a la hora de entrar en el debate sobre su patrimonio cultural, material o inmaterial. El debate es bastante extenso, pero bueno, se pueden dar ejemplos de estos movimientos en regiones como Chiapas, San Basilio del Palenque en Colombia, o por ejemplo la nación mapuche en lo que es Patagonia chilena y Argentina. Otro tema que tiene que ver muchísimo con el tema del activismo indígena y campesino tiene que ver con la comercialización del patrimonio.
¿sí? Desde México hasta Honduras, Perú y Bolivia, estamos hablando de Machu Picchu, Teotihuacán, un montón de lugares que actualmente salen en todas las guías, en todos los prospectos de turismo. Estos sitios han sido convertidos en verdaderas minas comerciales por transnacionales de la industria del turismo, mientras las comunidades locales y municipios indígenas en general viven o tratan de sobrevivir en la indigencia. En el mejor de los casos pueden trabajar en estos sitios, o bien como sirvientes de limpieza en restaurantes, peones de mantenimiento de camino. Tenemos el caso de los cargadores de equipajes de turistas e incluso de turistas, o sea que son los porteadores quechuas en Machu Picchu. Todos sobreexplotados, sin derecho y bajo el amparo al contrario, sin el amparo siquiera del Estado. El Estado básicamente va a la empresa privada. Y finalmente, menciona lo que decía Cecia al final de su última parte, llegamos a una parte que tiene que ver ya directamente con los arqueólogos, que es el surgimiento de la arqueología social latinoamericana. Es una designación que se utiliza para definir una corriente del pensamiento que básicamente se plasma entre los 70 y 80 y utiliza una propuesta teórica y metodológica basada en el análisis del materialismo histórico. Por un lado, una de las preocupaciones de la arqueología social latinoamericana es buscar una conexión entre la investigación científica, la producción de conocimiento y la acción política. La idea básicamente es una arqueología comprometida, o sea, identificar el accionar con las importantes luchas sociales y los procesos revolucionarios que recorren Latinoamérica a partir de los años 60 y 70. La idea es producir conocimiento científico acerca del pasado, con el avance sobre las luchas sociales y el conjunto de los oprimidos del continente. En definitiva, la idea es no hacer conocimiento como un acto neutral, sino tratar de, contrario a lo que critican de la nueva arqueología, hacer hincapié no solo en aspectos teóricos o metodológicos, sino que aparte denunciar el carácter funcional, procapitalista, teoría, de dicha corriente, ligado a un importante número de espacios de poder académico-institucionales en Estados Unidos y en Europa. Para finalizar, queremos mencionar la importancia de esta sesión a modo de pequeña proyección de la arqueología en América a partir de las comunicaciones recibidas, aclarando de antemano que no es nuestra intención plantear que estas son la representatividad total de todo un continente, pero sí a través de las 8 comunicaciones que nos preceden tener al menos un mapa aproximado de algunos de los trabajos que se desarrollan en el área y ya sean proyectos locales o